como un problema que es vivido personalmente, en realidad es un problema colectivo. ¿Ya? Ese es el punto. Y con los riesgos psicosociales y con los disergonómicos ocurre eso. Estas caritas son las mujeres trabajadoras del siglo XXI. ¿Ven? Hasta con su carretita. ¿Acá qué venden? ¿No? Su huevito de codorniz. ¿No? Acá están las de confecciones. Acá están las obreras de construcción. Acá están las mineras. ¿No? Acá están ustedes también. Eh, ¿Está Betty por ahí? No. Faltó salud. Faltó salud. Uy, tienes razón, faltó salud, faltó mantenimiento. ¿Por qué no puse salud? Porque ustedes normalmente eh, son, hay dos tipos de actividades que son salud y educación. ¿Ok? Ah, Ok. Betty Minera. ¿Ok? Entonces, estas de acá, aunque trabajadoras del hogar siempre ha sido una actividad también donde están las mujeres, ¿cuál es la diferencia ahora? Que están organizadas y tienen su sindicato y tienen una ley que las está protegiendo, en donde hay más mujeres, que antes normalmente no estaban, ¿no? No estábamos en realidad. Textilera, ¿no? En agua potable, en el comercio ambulatorio que estábamos, pero ahora sí ya con carrito y todo, ¿no? Y en estas de acá que son más actividades que antes se llamaban actividades masculinas, ¿no? Pero ahora tenemos una mayor presencia de mujeres trabajadoras. ¿Qué vamos a revisar ahora? Vamos a ver cómo el trabajo influye vamos a pasar rapidito sobre algunos derechos que son específicos, de la integridad y la salud en el trabajo, y le vamos a poner zoom a los riesgos psicosociales y disergonómicos de las trabajadoras y también de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa ya? Que varios estudios lo que han constatado es que hay una distribución desigual entre hombres y mujeres en las condiciones de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay empleos que suelen tiran para ser masculinos y hay otros empleos que tiran para ser ocupados por mujeres. Eso es desigual. No en todos los empleos estamos igualitos, ¿no? Por ejemplo, en enfermería, como acá una compañera dijo, el sector salud. En enfermería, uno mira los datos y dice, ¿cuántas enfermeras hay y cuántos enfermeros hay? ¿Quién es mayoría, los enfermeros o las enfermeras? Las enfermeras. Las enfermeras, doctora. Las Mujeres. enfermeras. Las enfermeras, doctora. Las enfermeras. Hace 10 años, no ahora, hace 10 años, uno hablaba de médicos y ¿quiénes eran mayoría? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Los Los hombres. hombres. Los Ahora, médicos. ¿hay más profesores o profesoras? Mujeres. Profesoras. Doctoras. Profesoras Profesores. mujeres. Profesoras mujeres. En primaria, Están casi igual. Sí, mujeres y Igual. hombres. Iguales. Igual. Igual. Van a la par. por ahí van, ¿no? Por ahí van. Pero casi, por ahí, pero más hay mujeres todavía. Mujeres, sí, todavía. En secundaria, Varones. Secundaria es igual. Varones. Profesores. Igual se Igual, observa. Casi igual. Igual hombres y mujeres. Por igual, creo. por igual, pero también hay mayor cantidad de
mujeres, varones, perdón. Entonces se dan cuenta que en secundaria, por ahí, ¿no? Hay Hay una un- diferencia, Hay una desigualdad, hay no hay, desigualdad. no hay 50%. No es igual, no es igual. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Cuando una hace, hay dos trabajadores que son técnicos y cuya labor tiene que ver con el mantenimiento del centro educativo. Uno es hombre y la otra es mujer. ¿Hacen exactamente lo mismo o hay diferencias? Jacqueline. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Jacqueline. Ya, en los casos de lo que es enfermeras, hay más enfermeras antiguamente y en caso de médicos más varones. En caso de primaria, más se destacaban las profesoras mujeres. En caso de actualmente ya hay casi igual, pero siempre hay más mujeres. Y en secundaria es casi igual actualmente, ¿no? Entre hombres y mujeres. Pero va conforme va pasando, sí va No, cambiando, doctora, Claro, sí, en ciertas claro. actividades. Pero muy sí hay bien. bastante preferencia actualmente en otras funciones, no en estas, en varones, pero en estas parece que predomina más la mujer. Ok. Gracias, Doctora Jacqueline. Estela, ¿me permite? Natalia, El orden estaba de Anatolia y la compañera Reina. Sí, buenas noches, doctora. Efectivamente, en caso de sector salud, más prevalecen las mujeres. Los hombres sí, pero no cumplen la función que hacen las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no le pueden estar tocando a los niños, porque yo trabajo en sector salud, parte del niño. A las niñas no puede estar bañando los hombres. ¿Me entiende? Mayormente Correcto. hacen enfermeros técnicos labor de trámite. ¿Me entiende? Entonces, hay pocos técnicos hombres, mayormente hay mujeres. Sucesivamente, en parte de enfermería, enfermeras, también mayormente hay enfermeras, menos hombres. ¿Por qué? Porque por esta razón que ahora acoso sexual en todo momento existe en nuestro país, en todo el país, en todo el mundo, creo yo. Entonces, ya no lo dejan que trabajen los hombres. Eso es mi opinión, doctora. Gracias. Ok, gracias, Anatolia. Compañera Reina. Buenas noches, querida doctora Estelita, compañeras y compañeros. Reina. Un De placer acuerdo a la tenerte pregunta con que nosotros. hace sobre los trabajadores administrativos de educación, usted sabe que estamos por grupos ocupacionales, pero Ujú. realizamos las mismas tareas, las mismas funciones, pero resulta que un hombre con una mujer, el hombre determina, ¿no? El esfuerzo que hace, ¿no? O sea, por ejemplo, levantar cosas pesadas, eh, o sea, no es la misma fuerza que puede tener un hombre con una mujer. Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? En el trabajo, porque en sí son las mismas funciones entre hombres y mujeres de acuerdo al cargo que desempeñan. Esa sería mi participación, doctora. Muchas gracias, Reina. Bienvenida aquí y que te sientas bien. Gracias, Doctora doctorita, gracias. Estela, buenas noches. Quiero opinar, doctora Estela. Sí, Lucita. Doctora Estela, yo, en cuanto a lo que usted está hablando en sector salud, sector educación, en sector educación, am, en educación, en especial, inicial, son la mayor parte damas, no hay hombres en especial y inicial. Y en ocupacional, secundaria, primaria, están casi igual, no hay distinción. Y en lo que es sector salud, en sector salud, en cuanto hay una diferencia de lo que es de enfermería, cuánto enfermería, lo que enfermería de administrativo y enfermería asistencial que está con los pacientes, que es técnica en enfermería. Entonces, en eso hay más cantidad damas.
que caballeros, o sea, mujeres, por la razón que habló, ¿no? Una de las compañeras, que los varones no bañan a los pacientes. Bueno, esas son las normas que hay en los hospitales. Y en cuanto de lo que es administrativos, administrativos quiere decir que trabajan en oficinas, están igual, hombres y mujeres trabajan. Y en cuanto de los doctores de medicina, en todas las especialidades, son iguales, hombre y mujer. Esa es mi opinión, doctor Estela. Buenas noches. Doctora Estela, disculpe, esa señora Jacqueline, ¿puedo hacer una pequeña intervención? Estoy esperando mi turno, doctora. Sí, a ver, por orden, podría empezar primero Lucita, creo que ya ella levantó la mano, luego sería Nieto y luego Wendy. Sí, muy buenas noches a todos. Doctora y compañeros, mi comentario va en el sentido de que en educación nosotros tenemos, como dijo la compañera Reina, trabajamos por categorías, ¿no? Por grupos ocupacionales. Somos auxiliares, técnicos y profesionales, cada cual en su rama. En cuanto al personal técnico, nosotros trabajamos cada cual en su área, ¿no? Secretarias, oficinistas, laboratoristas, bibliotecarios. Hay hombres y mujeres, cada cual debe cumplir su trabajo. Para eso ingresamos y ocupamos un cargo de acuerdo al perfil requerido para cada cargo. Y en cuanto a los auxiliares de servicio, en mi centro educativo, todos deben desempeñar o realizar las mismas actividades, con la salvedad de que algunas cosas que requieren mucho esfuerzo son los caballeros quienes apoyan en ese trabajo. Como también hay personal varón que ahora ya no mucho, pero antes no quería entrar a asear el baño. No, eso es trabajo de mujer. El machismo también me parece que que estaba con ellos, pero ahora ya no. Todos tienen que desempeñar su cargo como es debido. Si le toca en el pabellón que le toca hacer el aseo, tiene que asear los baños. Si no, los mismos estudiantes van y nos dicen que los baños están cerrados, los baños están sucios. Quien no hace es un varón. Y con respecto a las mujeres, ellas son las que más trabajan haciendo la limpieza. Pero si se trata de hacer el aseo, las aulas, ellos sí hacen todos, hombres y mujeres. Para la limpieza también, para el mantenimiento de las áreas verdes, hombres y mujeres. Porque todos ganamos igual. ¿Por qué va a ser el trabajo diferente? ¿Por qué el otro no va a hacer lo que uno hace? Eso es mi comentario, doctora. Gracias. Gracias, Lucita. Noche. Yo quiero contarle Nieto, un tema que me pasó. Sí, soy la señora Nieto. sí. Por ejemplo, es verdad lo que dijo la compañera anteriormente. Yo también trabajo en un hospital de niños y mayormente las técnicas son las que hacen el bañado y todo de los niños y los varones mayormente lo que es trámites, ¿no? Lo que es el sí, los medicamentos, etcétera, etcétera. Pero ahorita yo tengo a mi hermana hospitalizada en el Hospital Carrión, ya del Callao, ¿ya? Y me sorprendió mi hermana que me dice que entró un técnico varón a bañarla, lo cual ella no quiso. Dijo, no, como usted me va a bañar si usted es hombre. Y no quiso mi hermana dejarse bañar, por una persona de 60 años. Y yo digo, ¿qué? ¿Un varón? Sí, le digo, que en mi trabajo no suele pasar eso. Pero acá sí me dice, ¿cómo es posible? Quejándose mi hermana, ¿no? Ya voy a conversar con las enfermeras. Y a varias redundancias, se habló con la enfermera y la enfermera, el técnico refiere que ellos están acostumbrados a bañar tanto mujeres como hombres porque es su trabajo. Y yo agarro y mi hermana me dice, entonces yo le agradecería cuando toque el baño a mi hermana sería mejor una mujer, porque en sí nos sentimos incómodas que un hombre no esté bañando. Pero me sorprendió bastante que eso ocurre actualmente en el Carrión, porque yo mi hermana todavía sigue hospitalizada
disculpen, no he estado muy bien en las clases, yo también estos días porque estoy con mi madre que tengo delicada. Y está pasando, doctora. Y para mí no es bueno porque un hombre no te puede tocar el cuerpo. Pero y mi hermana me dice, mamá, y esa hermana Jackie me dice, ¿qué? Le digo yo, otras enfermas se dejan que los bañen. Wow, le digo yo, pero mire cómo está trascendiendo las cosas y a mí me parece que no es lo adecuado. Ella, te quería comentar que es una experiencia que la estoy viviendo actualmente, ¿no? Eso quería comentar, doctora. Gracias, Jacqueline. Wendy, por favor, tú. Sí, doctora, bueno, haciendo un análisis tal vez a las intervenciones de las demás compañeras, yo creo concluir en esto, de que realmente si en el sector salud viéramos un poco de mayor cantidad de enfermeros, de varones enfermeros, creo que al final los pacientes o pacientas tendríamos que adaptarnos a la circunstancia y aceptar la circunstancia de que sí, un enfermero está justamente hecho para el trabajo que se le ha asignado. Ahora, si son cuestiones de recelos o de repente una falta de costumbre de ver un enfermero que no que pueda hacer el trabajo del bañado, como se refería la enfermera, entonces yo creo que en algunos casos se opta por mandar a los enfermeros varones a las salas de varones, ¿no? Para que pueda equipararse el trabajo y no crear esos recelos que de repente dentro del contexto que corresponde ser paciente a las finales, cuando entramos a una consulta para que el médico nos ausculte, muchas veces nos atiende un médico, es un varón. A veces hay ginecólogos que son varones, entonces yo creo que entrar en esos pequeños detalles de que si es varón o es mujer, no le encuentro mucho la razón, es mi opinión particular. En cuanto al trabajo operativo de los compañeros en el sector público, en educación, se da eso, ¿no? De que el trabajo es igual para todos. Claro está, de que ya dentro de las circunstancias del trabajo que se está desempeñando en el momento o en el presente, existe, las situaciones de que siempre el varón es el que cede un poco o el que dice un poco, o sea, yo hago esto y tú me apoyas en esto, justamente librando a la dama de realizar un trabajo demasiado esforzado que él lo puede hacer, pero sí, el personal femenino forma parte de la circunstancia, presente que se diera en el momento del trabajo, doctora. Es todo, doctora. Mire, yo pienso igual como la compañera que me antecedió, que tanto el varón como la mujer deben trabajar de igualdad de funciones, ¿no? Cumplimiento de su deber. Porque yo veo a veces hay varones que dicen, eso va a ser la mujer. Hasta, por ejemplo, un paciente que tiene que ir a rayos X no lo lleva, que lo lleva la mujer. Y ellos se andan, dice trámites, y yo veo como, no es por hablar mal, pero yo veo que ellos se pasean más y yo veo a las técnicas trabajando más. Entonces tiene que haber igualdad en el trabajo y bueno, y también hay tipos de baño, ¿no? Como dijo la compañera anterior, también el profesionalismo ante todo, ¿no es cierto? Eso es todo, gracias. Esto es lo que les comentaba, de que nosotras solemos presentar dolores osteomusculares en todas manos, muñeca, brazos, toda la parte del miembro superior, mientras que los varones se suelen accidentar. Siguiente. Entonces, el sexo es ese conjunto de características que nos hacen diferentes de hombres y de mujeres. ¿Ok? Siguiente. En el esquema tradicional, ¿no es cierto? En el esquema en el que me he formado yo, por ejemplo, el sexo era de un hombre macho, ¿no es cierto? O un varón, o uno, y el sexo de la hembra. En el género, el hombre y la mujer.
Y la orientación sexual, el varón, macho, hombre, era por una mujer, mientras que al revés, en el caso de la mujer femenina, hembra, su orientación sexual era por el varón, ¿cierto? Eso es lo que se conoce el esquema heterosexual. Sin embargo, en temas de género existe una diversidad de colores y de formas y de opciones y de, ¿no? Hay una comunidad que se llama LGTBQ y más, ¿no? Que tiene que ver con esa diversidad de opciones que las personas tienen, ¿no? No es que alguien quiera decir sí o no, simplemente ahora aparecen ese tipo de opciones y de diversidad. Más bien se ven más claramente que antes. No es que antes no existieran, sino que estaban como más ocultas. Ahora se evidencian más, ¿no? En los trabajos uno encuentra trabajadoras, trabajadores que tienen distintas opciones. A veces se habla, a veces no se habla, pero eso está presente. Siguiente, por favor. Entonces, esas normas y esos valores sociales, ¿no? De qué es un hombre y qué es una mujer, es lo que se conoce como género, ¿no? Siguiente, por favor. Acá quizás lo podamos ver mejor, ¿no? Es decir, ¿cuál es la expectativa de un género femenino? Que esté en que la casa esté con comodidades, que críe a su familia, que tenga la familia, ¿no es cierto? Mientras que el varón, la expectativa es que tenga un trabajo, que con ese trabajo pueda ser proveedor de la casa, ¿no? Y que ese trabajo le permita, pues, tener un buen salario, una buena remuneración. Pero ¿cuál es la realidad en nuestro país? La realidad en nuestro país es que tenemos condiciones de pobreza. Y entonces el varón con estas condiciones no logra sostener un hogar. Y las mujeres no pueden solamente estar en la casa, tienen además que trabajar en lo que se pueda y en lo que haya. Trabajo es trabajo. Pero además tenemos ciertas como prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los varones, la expresión del afecto, ¿no? Si le preguntáramos a uno de nuestros colegas acá si él puede agarrar, abrazar a un compañero y decirle, yo te quiero, hermano, probablemente no se le vea bien, ¿no? En cambio, en el caso de las mujeres, antes, el hecho de decir, no, no, yo no quiero ser ama de casa, yo lo que quiero es ser una profesional y a mí no me interesa cocinar, pues no estaba tan bien visto, ¿no? Siguiente, por favor. Inclusive en el lenguaje, ¿no? Porque, por ejemplo, se suele decir el sol, ¿no? Y la luna. Se suele decir el chef y la cocinera. Se suele decir el doctor y la enfermera. Y en los espacios, por ejemplo, un congresista es un hombre público. ¿Pero qué es una mujer pública? ¿Se dan cuenta? O sea, hay como también en el lenguaje como ciertos sesgos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Tenemos derechos específicos las trabajadoras? Sí. ¿Por qué los tenemos? Siguiente. Porque las mujeres solemos, por temas de acceso a la educación, por temas de nuestras condiciones, por cómo la sociedad valora el trabajo femenino, etcétera, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Que se va presentando riesgos en el trabajo que generalmente
ocupamos las mujeres, que tiene una característica básica, que suelen ser trabajos precarios. En el caso del sector administrativo de educación, a ustedes les ha costado luchas, organización sindical, ¿no? Y años para que su empleo sea un empleo de calidad. Y aún así, como comentaba en la sesión pasada, todavía hay casos en donde se divide, ¿no? Un CAS para dos, donde la gente quiere hacer una cosa y hace otra, etc. O sea, hay todavía una precariedad laboral con la cual hay que estar siempre atentos, ¿no? Y atentas. Pero además, en estos sectores feminizados con alto riesgo, no se suele reconocer el riesgo. Vamos a comentar ya. Por ejemplo, limpieza pública, mantenimiento de oficinas, en el sector alimentación. Ahora se estima que 85% son mujeres trabajadoras. Sin embargo, se considera un empleo tranquilo. Ay, tú haces limpieza, haces mantenimiento, brindas alimentación. Y no se valora que son actividades de alto riesgo. Otro ejemplo. Por ejemplo, quienes hacen labores de digitación, técnicas secretariales, ¿no es cierto? Pero su labor básicamente es digitar. Esto no es de Perú, esto es de España, ¿ya? En el caso de España, esas enfermedades se les conocen como enfermedades del túnel carpiano. Ese dolor, algunas de ustedes, yo me acuerdo porque cuando estuvimos en la presencial, yo me acercaba a algunas y les preguntaba, ¿y cómo te sientes? ¿Dónde te duele? ¿No? Y algunas me mostraban la muñeca, ¿no? Como una zona de dolor. Y esa zona de dolor se llama túnel carpiano. Allá en España, donde tienen estadísticas, el 40% de los casos corresponde a mujeres, pero no se les reconoce el carácter de laboral. Ah, dicen, esa es una preexistencia tuya. ¿Ok? Luego, el otro tema tiene que ver con la economía de los cuidados, ¿no? O sea, toda esta lógica de cuidar a las otras personas. Como bien comentaban ustedes, por ejemplo, el sector salud cuida a las personas. En educación también cuidamos y educamos, ¿no? El sector especializado en el cuidado es salud, el cuidado de la salud. El cuidado educativo lo hace educación, pero el cuidado de la casa lo hacen las trabajadoras del hogar. Este sector de cuidadoras, por así llamarnos, ¿no es cierto? Todas, yo también soy educadora, ¿verdad? Todas solemos tener lumbalgias crónicas, 56%. Pero ¿cómo se trata? Como si fuera una dolencia común o una preexistencia. El otro caso es el tema de turismo y hostelería, ¿no? Las señoras que hacen limpieza, las señoras que atienden, las chicas que atienden en turismo y hostelería. 1 de cada 3 trabajadoras sufre de acoso sexual y de estrés térmico en las cocinas. O sea, la cocina tampoco es, alimentación en general tampoco es una actividad en donde no hay problemas, no pasa nada, ¿no? O sea, como alguien podría pensar. Siguiente, por favor. Entonces, lo que tenemos ahora en el país y en otros países también es que el trabajo temporal genera miedo en las personas. Cuando uno tiene un trabajo temporal, cuando una tiene un trabajo temporal, tiene un poco el miedo de perder ese contrato. Y entonces las trabajadoras aceptan las locaciones de servicio, los contratos de práctica preprofesional o profesional, hacen voluntariado, ¿no? Voy a hacer, aunque sea voluntariado,
voluntaria para ver si por ahí me consigo un trabajito, ¿no? Pero miren, en España, en donde tenemos ciento de las denuncias de condiciones peligrosas no se hacen por temor a la no renovación del contrato. O sea, solo el 12% denuncia, porque el otro, el 88% no lo hace. ¿Por qué? Por temor. Imaginémonos aquí cómo es. Si en España hay miedo, imaginémonos acá cómo debe ser el temor. Mayor, ¿verdad? Siguiente. La violencia, en ese sentido, es ese uso de la fuerza física o del poder, sea como amenaza, sea como un hecho efectivo, contra una persona, contra una comunidad, y puede causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esa es la violencia. Y las mujeres somos un sector altamente vulnerable a la violencia. En ese sentido, este elemento de violencia contra la mujer o violencia de género puede tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico, amenazas, la coacción, la privación. Puede afectar la vida privada o la pública. Y un ejemplo, que es además archiconocido, ¿se acuerdan ustedes que hubo una campeona de fútbol femenino española que el presidente de la federación la besó contra su voluntad? Ese acto fue sancionado legalmente como un acto de violencia contra la mujer. A pesar que él dijo que era un piquito, que no pasaba nada, pero fue un acto de violencia. La mujer, en este caso la capitana del equipo, no quería, simplemente un saludo y ya está. Entonces, este tipo de actos se van conformando como actos de violencia contra la mujer. Siguiente, por favor. Exactamente, es violencia porque fue contra su voluntad. Correcto lo que dices, Marisol. El dolor que sufrimos mayormente las mujeres que estamos en el uso diario de la computadora o laptop. Usted ya fue operada del túnel carpiano, ¿correcto? El dolor es muy fuerte. Correcto. Exactamente. El tema también de los tocamientos indebidos. ¿Dónde es, en qué ámbitos y qué tipos de violencia se conocen? Los ámbitos, miren, el ámbito por esencia de violencia contra la mujer es el hogar, en primer lugar. El hogar y el núcleo familiar, la pareja, la familia. Luego está el trabajo, la escuela, la comunidad. O sea, ámbitos que deberían ser seguros para nosotras terminan siendo ámbitos de violencia. Pero no solamente eso, sino los tipos de violencia. Hay tipos de violencia patrimonial. Por ejemplo, ustedes saben que hasta el año, 95, en 1995, las mujeres no podíamos ir al banco y decir, por favor, saco yo una cuenta a mi nombre, si estábamos casadas, porque debería estar la firma del esposo. Ahora una puede ir y decir el esposo, la esposa, sacar cada uno su tarjeta, ¿verdad? Antes no. La violencia física es la más conocida, ¿no? Golpes, arrastradas, etcétera, hasta la muerte. Económica,
cuando se pone en cuestión el tema de, ya, te doy 10 soles o te supedito, ¿no? El pago de la pensión alimenticia a determinado tipo de chantajes. La violencia sexual, que puede ir desde tocamientos indebidos, ¿no es cierto? Desde miradas, ¿no es cierto? Temas de ese estilo, hasta temas ya de violencia mayor. La violencia obstétrica, que es lo que ustedes estaban refiriendo, ¿no? ¿Por qué a las mujeres no nos gusta ir donde un ginecólogo, sino donde una ginecóloga? Porque también hay una violencia que se ejerce en esas condiciones. Exactamente. El caso de la violencia, ¿no? Como dice Anatolia, en el hogar, en el trabajo, hasta en el microbús. Correcto, hasta en el microbús. La violencia familiar puede llegar hasta el feminicidio. Exactamente, Jacqueline. Y el feminicidio es un tipo penal específico, agravado. Lucita dice que es verdad, se tenía que firmar para obtener un préstamo. Correcto, Noemí. Las violencias, ¿no es cierto?, sexual, física, perjudican, sea hombre o mujer. Lo que ocurre es que, siguiente por favor, aparte de estas violencias, lo que ocurre es que en la información que se tiene, el mayor perjuicio se genera contra la mujer. En el país, del 100% de denuncias, un 89%, 90% se hace y lo hacen las mujeres contra un varón. Hay un porcentaje que lo hacen mujeres contra mujeres y hombres contra hombres, pero la mayoría está en ese ámbito. También hay un tema de chantaje emocional, correcto, Jacqueline. Verbal, exactamente, Giselle, ¿no? Disque piropos y en realidad son ataques verbales, ofensas, ¿no? Que además son muy duras, son muy duras. Exactamente, Rosa. Los hombres, por tener, no denuncian. Sí, sobre todo cuando la violencia se ejerce de un hombre sobre otro hombre, ¿no? Esa es una violencia que normalmente no se verbaliza, no se denuncia. Exactamente, Norma. La ligadura de trompas tenía el esposo que firmar. O sea, no era tu cuerpo, ¿no? No era el cuerpo de la mujer. Era como que el esposo era el que tenía que autorizar. Si no, no procedía la solicitud. O sea, una mujer casada, el cuerpo, su cuerpo, la disposición de su cuerpo estaba como a cargo del varón. En todas partes hay violencia porque la gente anda con estrés, exactamente. Pero la idea justamente es eliminar toda forma de violencia. Sí, Gladita, hay mensajes subliminales, ¿no es cierto? Hay moving, hay, hay mujeres que tienen miedo, pues, de denunciar. Y los hijos, o a veces simplemente tienen problemas económicos. Y dicen, ¿cómo me voy a hacer la vida sola? ¿No? La violencia psicológica que también está presente, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos el convenio 190 y la recomendación 206. ¿Conocen este convenio? ¿Lo tienen a mano? Si no lo tienen, nos avisan y mañana se los pasamos. Digan sí o no. ¿Tienen el convenio 190 y la recomendación 206? Sí, yo sí la tengo. Bien. Ok, Giselle sí, pero la mayoría no. Ok. Ya, perfecto. Entonces, les vamos a pasar, voy a anotar un ratito, el convenio 190 más
la recomendación 206 de la OIT, ¿ya? Léanlo, por favor, porque ya no tenemos tiempo para revisarlo a detalle ahora. Siguiente, por favor. Sí. No a mano, no se preocupen. Lo importante es conocerlo. Siguiente, por favor. Este material se los vamos a dar y ustedes van a leer el convenio y van a revisar esta presentación también. Sí, lo vamos a pasar, Gladys, no se preocupe. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de este convenio? Siguiente, por favor. Que presenta un enfoque unificado e integrado de violencia. Porque antes se decía, hay violencia y acoso, como si fueran dos temas diferentes. ¿Ok? Para el convenio de la OIT, violencia y acoso son comportamientos y prácticas inaceptables o la amenaza de tales comportamientos y prácticas. Miren, el otro tema de la violencia es que basta con que ocurra una sola vez. No hace falta la repetición. No es que ¿no? Me maltrató una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y recién puedo denunciar. No, basta una sola vez. ¿Ok? El género, el énfasis en el enfoque de género, atiende a aquella violencia y acoso que van dirigidas contra un determinado sexo o un determinado género y afecta de manera desproporcionada. Por eso yo les decía que en el caso del Perú, en el trabajo que tiene el Ministerio de Yo Trabajo Sin Acoso, en donde hay una encuesta, allí lo que ocurre es que la mayoría de denuncias son de mujeres sobre varones. Esa es digamos, la información general. Siguiente, por favor. Hay un tema importante para terminar el tema del convenio, y ustedes lo van a leer en el convenio, es la importancia de la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el varón puede entender que al decirte un piropo no pasa nada. Un piropo entre comillas, ¿no es cierto? Pero lo importante no es él, lo importante es cómo tú te sientas. Si tú te sientes violentada, eso no fue piropo. ¿Por qué? Porque lo importante es cómo tu subjetividad, es lo que marca, cómo tú te sientas. Puede que a él decirte, pues no, qué buena que estás, ¿no es cierto? Puede que no haya sido nada. Y o sea, le encanta decirle eso a cualquier mujer que vea por ahí, pero a ti te afecta. Ese elemento subjetivo es lo que valora el convenio 190, ¿ya? Ese es otro elemento bien importante, porque configura la violencia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En la ley de seguridad y salud en el trabajo, todas tienen la ley, ¿verdad? Así que eso ya lo doy por seguro, ¿o no? ¿O les falta a alguien la ley y el reglamento? Sí, sí la tengo. Sí lo Sí la tenemos. tienen. ¿Puede No tienen. repetir, doctora, por favor? La ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿la tienen o no la tienen? Porque si no, igual se las pasamos. Yo no la tengo, por favor. Ya, ley de seguridad, pero con cargo a que la lean, ¿ah? Vamos a hacer control de lectura después. Ok. Ya, miren, ¿qué es lo que dice la ley? Ya, la ley dice que debe considerar factores sociales, no, la anterior, por favor. Exacto. Se debe considerar factores sociales, laborales, biológicos, ¿ya? Diferenciados en función del sexo y se tiene que incorporar la dimensión de género
para la prevención de los riesgos en el trabajo. Eso dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en su título preliminar, en el primer principio. ¿Ok? Siguiente, por favor. Pero no solamente he dicho eso, sino además que el enfoque de género tiene que ser adoptado por el empleador para determinar desde la evaluación inicial y el proceso de identificación de evaluación anual de los riesgos. También tiene que implementar las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia a labores peligrosas. Y las trabajadoras en estado de gestación tienen derecho, no es un favor, es derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique riesgo para su salud integral sin menoscabo de sus derechos de remuneración y de categoría. ¿Ok? Hay mujeres, y a mí me consta, que niegan que están embarazadas. Se ponen fajas para evitar que digan, ay, está embarazada, ¿ahora qué va a hacer? No, si uno está embarazada, está embarazada. El otro elemento que también es importante y que está en la ley en el artículo 65 es que se tienen que tener en consideración todos los elementos que pueden incidir en la labor de procreación. Y la norma dice de los trabajadores, es decir, de hombres y de mujeres. Por ejemplo, hay sustancias químicas que se utilizan en las labores de jardinería, agrícolas, ¿no es cierto?, agrotóxicos, que afectan la salud reproductiva de los varones, especialmente. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente los accidentes de trabajo, si bien hay un subregistro, afectan más a quiénes? A los varones. Mientras que las enfermedades y enfermedades relacionadas con el trabajo, como hemos estado conversando, esos dolores que tenemos, ¿no? A veces dicen, ay, doctora, a mí me llaman Doña Dolores, porque me duele la mano, ¿no? A usted la ha operado ya. Usted ya tiene una operación de, ma- de- en la muñeca, ¿no? Del túnel del carpio. Del túnel del carpio. Imaginemos. Y lo doloroso que es esa. Siguiente, por favor. En España, donde hay información, hay 600.000 licencias por trastornos mentales. ¿Ya? Aquí estamos entrando ya. Sí, sí, con dolor aquí, con dolor allá. Exactamente, Giselle, ¿no? Porque nosotras no solemos accidentarnos, justamente por los puestos de trabajo que ocupamos. Pero el problema es que tenemos, como tú dices, estamos como el cóndor, ¿no? Con dolor acá y con dolor allá. Veamos ahora el tema de los riesgos disergonómicos y psicosociales, que están desatendidos. Entonces, en el caso de España, en donde hay información, como les decía, hay 600.000 licencias por trastornos mentales en el año 2023. Es decir, ha subido casi un 16%. Pero de todas esas 600.000 licencias, muy pocas se les reconoce el origen laboral. Se otorgan, sí, la gente puede salir de licencia, pero no se reconoce el origen laboral. El otro tema es que
Hay casos de licencias que la gente prefiere no procesarlas, no solicitarlas. ¿Por qué? Porque hay un estigma. Porque la gente se pasa la voz y dice, ay, mira, ella o él han sacado licencia por razones psicológicas, ¿no? Ay, ¿qué problema tendrá? ¿En qué lío se habrá metido, no? Entonces, ese sentirse juzgado, juzgada, ¿no? Afecta y no, disuade. Ay, mejor no lo hago. ¿Para qué voy a sacar licencia si después me van a estar pensando qué cosa, qué estarán hablando de mí? Enfermedades que son trastornos mentales son, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, la ansiedad generalizada, la esquizofrenia, ¿no? Esos son determinadas enfermedades, ¿ya? Eh, Esas son enfermedades. Hay otros que son síntomas o signos, por ejemplo, el estrés, ¿no? El estrés a veces generado por el acoso en el trabajo, por personas que son tóxicas, ¿no? El otro tema tiene que ver con las lesiones que se producen por falta de ergonomía en el puesto de trabajo, ¿no? Con ustedes hemos estado conversando la sesión pasada sobre el tema de las sillas ergonómicas, ¿recuerdan? Y ustedes decían, sí, pero no hay sillas ergonómicas, ¿no? Son sillas de madera con cuatro patas, ¿no? Y no tienen las características de ergonomía. De fierro también, doctora, tenemos. De fiebre también. Ya, imagínense lo fuerte que debe ser eso para el cuerpo, ¿no? Sí, doctora. ¿No? Y entonces, el problema es que cuando no hay características ergonómicas, las lesiones se generan. Y las lesiones por problemas de postura, por problemas de estar mucho tiempo sentadas en sillas, como ustedes dicen, de madera o de fierro, lesiones del manguito rotador, lesiones que se producen también en la columna, las lumbares. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchos médicos o muchas médicas señalan como preexistencia. Entonces uno agarra y dice, oye, pero tengo 8 horas trabajando en la computadora, no tengo una silla ergonómica, no tengo el mouse, tengo problemas en la muñeca, ya me han operado incluso, ¿no? Del túnel carpiano, y le van a decir, ah, no, pero eso es preexistencia. Exactamente, el manguito rotador duele, y duele un montón. Estas de acá son lesiones que producen dolor, a diferencia de los accidentes de trabajo que también producen dolor, pero se ven. En este caso, ¿se ven o no se ven? Cuando ustedes dicen me duele, es porque ¿no? O estoy con dolor acá, con dolor allá. Exactamente. Hay temas de mala postura, pero también hay que ver si las sillas y las mesas reúnen condiciones ergonómicas. Dalila, nunca hay que perder la esperanza del cambio. ¿Ok? Hay que siempre estarle al pie, porque si no, afecciones visuales también, hernias en la columna por levantamiento de camillas en los hospitales, correcto, Liz, ¿no? Ustedes tienen hernias, tienen lesiones, tienen manguito rotador, picos del loro, inflamación de tendones, dice Fanny, dolor en la cervical, hasta hemorroides por esta. Exactamente, Janet. Discos lumbares, lesiones en la visión por una incorrecta iluminación, conforme milagros. Efectivamente, ustedes están haciendo ya el mapeo, ¿no es cierto? Exacto, Dalila, ¿no? ¿Y cuál es el gran problema? Como dice Jacqueline, llegamos a ese estado por no quejarnos a tiempo.
por el temor a ser despedidas, ¿no? Y hay posturas forzadas por no tener una silla ergonómica, exactamente. Los productos químicos es otro tema que amerita atención, ¿ya? Exactamente, Nelly, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, vamos a ir terminando, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? La matriz del IPER-C, ¿no? De la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, los mapas de riesgo, conocer si hay otros instrumentos de gestión preventiva en su centro de trabajo. Se tiene que evaluar el puesto de trabajo para prevenir exposiciones o daños a la salud reproductiva. Como hemos dicho, no solamente es la salud reproductiva no es solamente de la mujer, es del varón también. Realizar evaluaciones desde el inicio cuando se presentan casos de embarazo o de lactancia, sin excepción. Porque ¿qué ocurre? Que agarran y dicen, ¿no? Una joven está embarazada y dicen, ah, ¿y tu contrato es parcial? Sí, es parcial. Ah, no, no te corresponde. ¿Es temporal? No, tampoco te corresponde. Ah, tú trabajas digitalmente, tampoco te corresponde. Y no es así, ¿no? Todas estas evaluaciones involucran a todos y a todas, sin discriminación. Siguiente, por favor. Acá está el tema de los químicos. Los productos de limpieza suelen ser extremadamente agresivos para la salud. Entonces, si ustedes no evalúan cuál es el compuesto químico, y es muy fácil de averiguar, si ustedes tienen cualquier duda, mañana la resolvemos en el taller, ¿ya? ¿Dónde puedo averiguar tal sustancia química? Mañana lo revisamos. Anatolia, sí, seguridad para impartir temas de prevención y evitar estas enfermedades. Correcto, correcto, Jacqueline. Un segundito, ¿quién pidió la asistencia? Anatolia, un segundito, vamos a ir cerrando la parte para que Zuli les pueda enviar el enlace, ¿ya? Para que ustedes puedan poner su asistencia. Entonces, tenemos riesgos biológicos, radiaciones en los hospitales, ¿no? Sino que nos digan acá las colegas que están en los hospitales, y disergonómicos, ¿ok? El tema de sillas ergonómicas es casi un clamor para ustedes. Gracias, Anatolia, por comprender. Siguiente, por favor. Exactamente, hay máquinas que hacen daño a las gestantes. Jacqueline, dinos. En mi trabajo, el trabajo en salud, hay días de salida por irradiación. ¿Qué pasó? El año pasado, incluso el sindicato tuvo que intervenir en esto, de que habían denunciado judicialmente el hospital a muchos médicos por tener permiso por irradiación, por irradiarse en sala de operaciones, por decir, en una operación de cadera, que le hacen una placa dentro del procedimiento, lo cual los médicos no tienen mandil porque están operando, pero eso se llama una placa de arco en C, donde se irradian. Y Ajá. hay una ley donde dice que ellos tienen día de descanso por haberse irradiado para que descanse el cuerpo, y denunciaron judicialmente a los médicos, enfermeras y todo el personal que se radiaba, pero basándonos a la ley. Ha sido un juicio de casi 3 años, que gracias a Dios, con la ayuda sindical, el apoyo, normas legales, ganamos el juicio y ya tienen permiso nuevamente por descanso por irradiación, tanto médicos, enfermeras y todo el personal que se irradia en sala de operaciones. Y eso es bien peligroso para tu salud, porque se ha visto casos de doctoras que han tenido niños con malformaciones a causa de las radiaciones que no sabían que estaban gestando.
Por eso es muy importante que Exactamente. Seguridad, Salud y Trabajo promueve estas cosas. Lo digo porque pertenezco al comité y luchamos mucho porque estos derechos se cumplan, ¿no? Eso es lo que quería Correcto. intervenir. Muy bien, excelente ejemplo. Es un excelente ejemplo. Yo te voy a pedir mañana que tenemos el taller, si pudieras presentarnos desde qué fecha presentaron la acción legal y cuánto tiempo les demoró y cómo lo reconquistaron. ¿De acuerdo? Perfecto, mañana que voy a trabajar voy a averiguar los documentos que lo tenemos en médico del cuerpo médico y en el sindicato para poder verlo. Ojalá me puedan facilitar rápido para que mañana mismo lo hagamos, porque yo mañana necesito trabajar en la mañana y Ah, voy ok. a ver si puedo conseguirlo, pero si no, de todas maneras lo voy a conseguir porque sí ha sido un juicio largo, pero se ganó, Eso gracias es a Dios se ganó. importante, ¿no? Es un derecho. Claro, Y es un le derecho, cuento que sí. y le cuento que nosotros como trabajadores tenemos en el Comité de Salud de Trabajo la presidencia de los trabajadores. Histórico es para nosotros que nosotros hemos Ah, qué ganado que el bien. presidente de Comité de Salud de Trabajo pertenece a los trabajadores. Muy bien. Vamos a ver si, como al terminar un poco este módulo, podríamos tener la experiencia de varios, digamos, representantes de trabajadores que son miembros o presidentes de comité, porque hay varios que están asumiendo una labor. Voy a proponerle ese tema a la doctora Fanny para ver si podemos tener ahí una mesita de conversación. ¿Ok? Muy bien, Ok, entonces, gracias. como todas aquí yo les voy leyendo, ¿no es cierto? Están identificando que hay también sustancias químicas que afectan el embarazo, malformaciones, abortos espontáneos. El tema de las radiaciones, lo que tú has estado explicándonos, me parece genial. Y realmente afecta. Siguiente, por favor. Entonces, en riesgos psicosociales tenemos desde temas de estrés laboral crónico, o sea, un ratito de estrés, bueno, ¿no? Pero estar crónicamente expuesto al estrés también hay temas graves. Sobrecarga mental, o sea, que hay que estar permanentemente en actividad. Presión por cumplir las metas. Turnos nocturnos o alta demanda emocional. Trabajos como educación y salud están vinculados a la ansiedad, a la depresión, en situaciones incluso de posparto. Siguiente, por favor. En temas disergonómicos, ¿dónde están los principales problemas que hemos visto? Acciones repetitivas, o sea, lo que ustedes dicen, ¿no? Hemos estado digitalizando, hemos estado cargando pacientes, subiéndolo, sentándolo, acomodándolo, etcétera. Esas son acciones repetitivas. Posturas forzadas, no tener sillas ergonómicas, sobrecarga, ¿no es cierto? Cargar cosas, levantamientos de peso, ¿no? Postura forzada porque la computadora no está bien colocada o porque la silla no corresponde, la mesa tampoco. Jornadas prolongadas o extensas de pie, sentadas, entre otros, ¿no? Estas de acá, estos 4 elementos que hemos planteado acá son la mayoría de los casos de sectores de personal administrativo, de enfermería, de servicios. O sea, estos 4 de acá reúnen casi el 80% de casos. Siguiente, por favor. Los temas biológicos, ¿no? En el sector salud se enfrentan mayores riesgos de infecciones transmitidas por sangre, enfermedades contagiosas, peligrosas durante gestación en particular, y en el sector educación, ácaros y otras enfermedades contagiosas también. O sea, hay también un tema de contagios en ambos sectores, en educación y en salud. Siguiente, por favor. Dos temas que son importantes. El primer tema es que hay un tema que se llama fuero maternal o fuero materno, ¿ya? Que es una protección contra el despido desde el momento en que empieza el embarazo. ¿Y eso qué significa? Significa que si una está embarazada, no pueden despedirla.
El despido, en caso se realice, es nulo. ¿Ok? Y además hay que crear canales para denunciar acoso por maternidad. Siguiente, por favor. Hay un tema de inseguridad alimentaria por la precariedad en el trabajo, ¿no? Ingresos insuficientes, acceso limitado a alimentos nutritivos, jefas de familia, ¿no? Siguiente, por favor. Y hay problemas de acceso a la atención médica, los controles prenatales o postnatales cuando hay casos de embarazo, ¿no es cierto? No se suelen dar o se suelen dar con restricciones. Siguiente, por favor. Y en general hay una falta de representación de las mujeres en las decisiones de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en los comités de seguridad y salud en el trabajo, hay comités que son casi todos varones. No están las compañeras. O predominantemente masculino. A pesar que el sector es mayoritariamente femenino, la composición del comité es mayoritariamente masculina. Y cuando yo he preguntado qué pasó, dicen, no, es que las compañeras no quieren participar. Eso es lo que dicen. No se valora o se ignora los riesgos específicos de nosotras las mujeres. Ni en gestación, ni en lactancia, y menos cotidianamente. Siguiente, por favor. Exactamente. Han adquirido enfermedades por contagio de pacientes en el hospital. Debe haber paridad en el comité. Exacto, Lucita, por lo menos. Los equipos de protección personal. Otro problema. ¿No? No se considera la antropometría de la trabajadora, ni de la embarazada, ni del periodo de lactancia, menos. Siguiente, por favor. Para concluir, las trabajadoras, en ese sentido, los trabajadores y también las trabajadoras, requieren acciones de tutela y de protección para un trabajo seguro y saludable. Ustedes están viendo toda la lista que ustedes están colocando, estoy leyendo y totalmente de acuerdo con lo que mencionan. Hay exposiciones a peligros y riesgos en el trabajo, en especial los disergonómicos y los psicosociales. Y termino con el ejemplo que hicimos al inicio, ¿no? No me escuchaban, cada quien pensó que era un problema personal, ¿no? Y ahora que ustedes han escrito acá, varias han debido pensar, eso mismo me pasa a mí, me duele, me pasa, ¿no? Ese de el cóndor me ha encantado, ¿no es cierto? De con dolor aquí, con dolor allá, ¿no? Me ha parecido muy representativo del sentimiento que tienen ustedes y que tenemos en general las mujeres que trabajamos. En ese sentido, muchísimas gracias por su atención. ¿Ok? Quedamos a cargo de mandarles las normas que están pendientes, ¿ya?